Estoy seguro de que la información que voy a compartir contigo hoy no la has visto en ningún lugar de internet, ni en Instagram, ni en YouTube, en fin. ¿Cuál es el tamaño ideal de pene? ¿Qué es lo que ellas buscan cuando quieren un pene? ¿Qué busca una mujer en un pene cuando le gusta a alguien y todo eso? Algunos estudios han demostrado esto, estudios estadounidenses en sitios donde las mujeres compran juguetes, ¿no? El famoso vibrador. ¿Qué buscan ellas en un vibrador? ¿Cuál es el tamaño? ¿Cuál es el grosor? Y todo eso vas a entenderlo aquí en este video. ¿Y será que eso tiene alguna relevancia para ti? Vamos a responder esa pregunta también. Quédate conmigo hasta el final. Vamos al video. Mi nombre es Mateus Amaral, soy urólogo y andrólogo, trabajo y soy especialista en salud sexual masculina. Si quieres agendar una consulta o una evaluación conmigo, hay un código QR aquí en la pantalla y un enlace en la descripción. Te voy a presentar 3 estudios que evaluaron qué prefieren las mujeres cuando van, si pudieran elegir el propio pene, ¿no? Que va a ser usado, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellas prefieren? ¿Cuáles son las variables preferidas por ellas? Este primer estudio se centró en el grosor, en la circunferencia del pene, ¿no? Voy a explicar por qué se enfocó un poco más en eso. El primer estudio mostró que en 6 distribuidoras evaluadas, el grosor de pene preferido por las mujeres era un promedio de 11,5 centímetros, que en un estudio publicado en 2021 con la evaluación de 15,000 hombres era exactamente el promedio de grosor del hombre en general. El promedio de grosor de circunferencia circunferencia, ¿entienden, chicos? No es el ancho, no, es la circunferencia del pene erecto del hombre. El promedio mundial es de 11,5 centímetros. Hubo un segundo estudio que evaluó cómo eran las variables de compra de mujeres y la compra de productos para adultos, ¿no? De vibradores en sitios pornográficos. Y entonces, el promedio de longitud elegida era de 16,5 centímetros, ligeramente por encima del promedio mundial, que es de 10 a 16 centímetros. Y un tercer estudio, que en mi opinión es el más interesante, también investigó en sitios de compra de contenido para adultos de juguetes, de vibradores, cuáles eran las principales variables que guiaban la elección de la mujer, la elección de un producto allí, la elección de un vibrador. La principal variable era el precio, así que el precio era lo principal. En segundo lugar, la circunferencia del vibrador, es decir, qué tan grueso es el vibrador. Entonces vimos 3 estudios aquí. Para mí este es el principal. Lo principal para la mujer era el precio, pero si quitamos esa variable, lo siguiente era grosor, espesor y circunferencia. En este escenario, mirando las distribuidoras, ellas prefieren en promedio 11,5 centímetros. Sobre la longitud, otro estudio mostró que buscaban algo por encima del promedio, 16,5 centímetros. Y para ti, que estás insatisfecho con el tamaño de tu propio pene, que estás insatisfecho con el grosor de tu pene, que eso ya se ha manifestado en algunos síntomas, como por ejemplo tener vergüenza de ponerte una zunga, como por ejemplo quedarte desnudo frente a tu pareja, como por ejemplo quedarte desnudo en un vestuario. ¿Ya has sentido vergüenza de eso? Para ti que ya tienes estos síntomas, que ya tienes estas inquietudes, ¿qué importa la preferencia de la mujer? ¿Qué importa cuánto prefiere ella o deja de preferir? Te lo voy a responder. Atiendo a cientos de hombres aquí, buscando mejorar su estética íntima, su confianza y su autoestima, que está muy ligada a la percepción que tienen de su pene. Y para estos tipos poco importa, y para ti también, poco importa lo que otras personas piensen de tu pene, lo que tu mujer o tu marido o la sociedad o las métricas de promedio piensen sobre tu pene, si está dentro del promedio o por encima del promedio. La gran mayoría de los pacientes que atiendo aquí para hacer estética genital tienen el pene dentro del promedio, ¿entiendes? Ellos quieren aumentar. Y eso es posible hoy en día, solo es posible porque tenemos un método seguro para eso. Hasta hace muy poco tiempo no existía un método seguro para eso. Y muchos médicos todavía piensan que no existe. Muchos urólogos decían, no es cosa de tu cabeza, déjalo, olvídate de eso. Tenemos un método seguro, eficaz y poco invasivo, realizado en el consultorio, sin cirugía ni bisturí, usando ácido hialurónico. Aplicamos el ácido en tu pene, por eso es importante hacerlo con alguien experimentado. Te voy a aconsejar que lo hagas con un urólogo. Inyectamos el ácido hialurónico en una capa por debajo de una capa muscular. Es una sustancia densa, por lo que impide esa retracción del pene en estado flácido. Así que es un procedimiento que aumenta la longitud del pene en estado flácido y aumenta la circunferencia, el grosor del pene, tanto flácido como erecto. Creo mucho en este procedimiento, pero es importante entender tus expectativas, tu realidad. ¿Qué es lo que quieres de tu propio pene? ¿Cuánto quieres aumentar? Entonces, eso es muy individual.
La evaluación debe ser muy individualizada. La cantidad de producto a aplicar es muy individual. Depende de tus expectativas y de las características y tamaño de tu pene. Si te interesa, envía un mensaje al WhatsApp del consultorio que mencioné al principio y te enviaremos un video explicando más en detalle, incluso sobre el precio, para que tengas una idea. Y si quieres saber formas de aumentar el pene de manera natural, sin medicamentos ni procedimientos, te dejo un video aquí y hasta la próxima.